Συνεχίζετε το ταξίδι σας με IFDC εντός μιας ώρας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Connection Ambassador θα σας περιμένει για να σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την έξοδο αναχώρησης και να διευκολύνει τη μετεπιβίβασή σας. If you are continuing your trip on another flight within an hour, please see. Así se ve la superluna de aquí desde Grecia a Atenas. Hoy era un día que me habían citado, por eso es que tuve que llegar acá en la superluna. Hay una preparación que uno tiene que hacer antes del primer encuentro que tiene con estos extraterrestres, así que no crean que es casualidad, pues todo estuvo programado. Pero esta no era la luna. Aquí ustedes pueden ver la diferencia de la luna, que era roja. Al bajarme del avión y vi hacia arriba y estaba observando este objeto que es muy parecido al que había pasado en San Miguel, allá en mi país, un día antes que me regresara para Europa. Era idéntico. Durante mi estancia en Atenas pude ver muchísimos objetos voladores, muchísimas naves, en donde siempre sentí que nunca estuve solo. Ocurrieron muchas cosas en esa isla, cosas que la verdad creo que me va a demorar como un mes o 2 meses discernirlas muy bien. Mientras tanto, espero que sea de su agrado este programa. Bienvenidos al conocimiento prohibido. Bueno, hoy hemos llegado acá. Atenas. Goodbye. Thank you. Bueno, aquí estamos ya llegando a Atenas. Está haciendo mucho frío, pero está hermoso, la verdad. Está súper hermoso. Bueno, amigos, mi estancia aquí en Grecia era bastante atípica. Desde hace más o menos un año había recibido ya la invitación de regresar, pero no habíamos pactado una fecha precisa hasta que a mi regreso de México, Falcon ha llegado a mi casa y me comentaba que ellos querían verme una vez más, pero que esta vez necesitaban un poco de ayuda porque están presentando una problemática de salud. Hey, hi, very nice, and you? Welcome. Thank you. Entonces decidí ayudar al prójimo, porque cuando interactúas a estos niveles con seres no terrestres, te das cuenta de la grandeza de Dios y de la pequeñez que es el humano, pero la grandeza que puede llegar a ser el ser humano. Porque el humano cree que vive solo hasta que encuentra al ser y se fusiona con el ser, siendo humano, y se vuelve así un ser y humano a la vez. Cuando llego, hay ahí un androide, literal, como ustedes lo escuchan. Era una mujer que es la que ha llegado a recogerme, a diferencia de en la otra ocasión que fue un hombre. Aquí muchas cosas se comenzaron a plantear. Por ejemplo, había escuchado de distintas personas, sobre todo ustedes que me hacían preguntas en las conferencias que impartimos en México, sobre las personas que no tienen alma.
En ocasiones les di una respuesta que a mí sí me llenaba, pero sentí que había un vacío todavía, hasta que empiezo a hablar con este androide mujer. En Grecia, desde la antigüedad, se habían manejado los androides. Yo lo desconocía, hasta que me he topado con este. Las personas que no tienen alma había sido un tema por el cual muchos de ustedes me lo preguntaban en las conferencias y siempre dije que habían diferentes tipos de alma: el alma divina, el alma cósmica y el alma artificial. Pero, ¿qué sucede? Que no habíamos tomado en cuenta el androide, que efectivamente son humanos, pero no son seres, pero son humanos y que no tienen alma. Estos son de una apariencia idéntica al humano, pero claro, los que tienen ya esta tecnología que le insertan lo que entiendo que llamaban la molécula de Dios. Y está la otra que se llama la molécula divina. Estos androides sirven para dar un equilibrio a la Tierra. Estos androides de igual manera pueden aparecer en tu vida. Pueden aparecer de una forma casi que angelical. Cuando necesitas una ayuda, aparecen de la nada, te dan la ayuda necesaria, pero no quieren establecer una amistad, sino rápidamente son cortantes y siguen su camino. Acá me estuve replanteando muchas preguntas. Al menos este androide con el que yo me vi hablaba alrededor de 100 idiomas, de los cuales decía que él había sido programado. Haré aquí una breve pausa. En esta construcción que ustedes están viendo allá en el fondo, esa fue construida por extraterrestres. Ahora entendí por qué el androide me dijo que mirara ahí y entonces hice una leve pausa sobre esa construcción. La respuesta la tendría al regresar de la isla. Lo que sí me llamaba mucho la atención porque pareciera algo que ya había visto. Aquí nos dirigimos hacia el sur de Atenas, en donde íbamos a esperar la noche, pero antes de eso estaríamos en las columnas de Hércules, porque antes de ingresar a esta isla tenés que descargarte la energía negativa que andes. Yo aún no entendía nada, hasta que logré entender de que en las conferencias, y aquí quiero decirlo con todo el respeto que todos ustedes se merecen, querida familia del cosmos, que en las conferencias, cuando hemos terminado, debo de confesarles que me sentía muy débil, sobre todo en la etapa de los abrazos. Y claro, yo los entiendo mucho porque hay personas que andan cargando muchísima energía negativa, pero que andan con un poco de luz. Y bueno, cuando me abrazaban, hacíamos ese intercambio de energía constante. Y se imaginan que fueron alrededor de quizás 1000 personas con las cuales tuvimos esos abrazos. Entonces toda la carga y muchas cosas negativas que ellos andaban, las tenía. Pero los cuarzos que me habían dado desde anteriormente los mayas sirvieron mucho para contrarrestar esto y siempre mantener un equilibrio. Pero aún así hay energía que necesitas botarla. Entonces fue ahí donde llego a las columnas de Hércules. Es ahí donde tenéis que hacer una meditación, una oración y bueno, luego esperé unas cuantas horas porque después de esto el androide, al cual le vamos a llamar Carla, tuvo que regresar. Ella funge en una función como una especie de programa especial en la Unión Europea y que también sirve de enlace para los extraterrestres y personal diplomático. Ahora, hay una cosa más que aprendí allá abajo y debo de aquí poner en relieve la conversación que tuve con Gaspar de Lama. Vean este punto, al cual también quiero agradecerle a Isel
de su canal de YouTube, Despierta tu conciencia. Y bueno, ¿qué sucede en este caso? Quiero que se percaten de la conversación que tuve con él y al final le mencionaba, entre más materialista sos en este mundo, sos menos real en el mundo espiritual. Y entre más espiritual seas, sos menos real en este mundo físico. Esto era algo que me venía grabando, porque lo había sostenido en una conversación anterior con Sanat y luego Gaspar de Lama me lo ha confirmado. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto va a ser una de las primeras cosas que vamos a aprender en este video. Si cada uno de ustedes se vuelve más materialista, en este mundo tu presencia será mayor, pero en el mundo espiritual tu presencia será menor. Todo el conocimiento espiritual te llegará a menos, porque en aquel lado tú estás desapareciendo, porque todos los premios que vos tenías allá los estás materializando y los estás trayendo hacia este plano. Incluso Jesús hablaba mucho de esto. Jesús hablaba de unas casas que uno iba a hacer en el cielo y otras que iban a hacer acá, pero que eran mejor las que construías allá. Fíjense. ¿Qué quiere decir en todo esto? Que ustedes entre más buscan lo material, menos espirituales van a ser y menos van a tener una presencia en el mundo espiritual. Pero si ustedes se vuelven más espirituales, acá en este mundo material van a ser menos, van a necesitar menos de este mundo porque toda tu presencia espiritual va a estar en el otro lado. Y desde el otro lado vos podés solicitar, orar, meditar y se te van a suplir todas tus necesidades en este mundo físico. Por eso es importante no ser materialista. No ser materialista no implica que no vas a tener tus cosas básicas materiales. Pero si vos te enfocás en buscar lo espiritual, entonces tu presencia en el mundo espiritual va a ser más y tu necesidad material será menos. Estos son de las partes y de las cosas que estuve aprendiendo mucho sobre ese mundo espiritual, que entre más te despegues de este mundo, más real vas a ser allá y más real vas a ser para Dios. Entre más materialista sos, Él sabe que existís, pero sos menos real para Él, más ilusión y más holograma. Y a medida te volvés más espiritual, en el mundo de Dios te volvés más real, menos holograma y tu presencia se hace sentir en ese mundo espiritual. Otra de las cosas que he aprendido en esa isla, fíjense que tenías que cargarte, ¿verdad? Primero, hacer ese equilibrio, descargar y descargar toda esa energía negativa que todos poseemos y que en su origen es el estrés. Ahí es el estrés. Tendríamos que hacer un programa sobre ello, sobre el estrés. ¿Qué sucede? Que mientras estamos ahí, en las columnas de Poseidón, empezamos a hacer la meditación, la relajación y teníamos que energizarnos y recargarnos porque sucede que todos los templos de Grecia, ahí hay puntos energéticos, son como grandes obeliscos. Y tenés que cargar cada una de tus células, de tus moléculas y de tus átomos, perdón, porque al ingresar en la isla iba a ayudarle a ellos con un poco de ADN. Pero para esto tenías que estar emocionalmente 10, no tenías que tener ningún tipo de estrés y dar lo mejor de ti, lo mejor de las emociones. Más adelante ustedes sabrán por qué. Y que no tiene que ver nada con la clonación ni que los androides, porque los androides no son clonación. Son cosas que vamos a ver un poco más allá y cómo en un punto la tecnología se llega a fusionar o es un trampolín para llegar a otros niveles espirituales. A eso de las 9 de la noche, ya cuando estaba oscuro, aquí es una hora adelantada del resto de Europa Centro y de Europa del Norte, entonces te llega a traer una especie de buque.
Y bueno, aquí ya vamos llegando a las columnas de Hércules. Este es solamente un preámbulo para que contemos un poco más de las enseñanzas que tuvimos allá en la isla y muchas cosas más que he aprendido. Y la verdad que al regresar, la vida la estoy viendo de una manera distinta. Y sobre todo, la convicción en ese ser al que llamamos Dios se hace mucho, mucho más grande. Así que, como les sigo mencionando, a lo largo que yo estuve en Grecia, siempre estuve viendo objetos voladores, naves sobre la Acrópolis. Estamos en Grecia y aquí están sobre el Partenón unas luces que ustedes pueden ver. Ahí está. Ahí está. Vamos siguiendo. Ahora son 3, 4. Están en formación. Grabé una alineación y bueno, todos estos los vamos a ir mostrando y respaldando. Grabé, mejor dicho, en unas naves tipo plasmas saliendo del agua. Esto fue otros días posteriormente, otro sobre Acrópolis. Y decirles lo más increíble de la isla en la que estuve, que la isla se podía sumergir. Y cuando se sumergía y mirabas al cielo, el cielo era distinto. Voy a dejar acá este breve programa y recuerden esto, entre más materialistas son, más van a desaparecer en el mundo espiritual. Y entre más espiritual sean, más van a tener presencia en el mundo espiritual y van a ser menos reales en el mundo material, o sea, este. Espero que sea de su agrado este programa. Cuídense mucho, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.